Bueno, damos gracias al Señor porque nos da esta posibilidad de alabar su nombre. Y ha sido tan hermoso eh, ir transitando el libro de Daniel. La verdad que nos está dejando, por lo menos a mí, enseñanzas tan profundas que llegan al corazón. Y hoy día nos encontramos justo en la mitad del libro de Daniel. Es el capítulo 6, bueno, este libro tiene 12 capítulos y con esta historia de Daniel en el foso de los leones, que creo que es una historia famosísima, junto con David y Goliat, creo que ahí se pelean el primer puesto, ¿no? Encontramos aquí la finalización de la parte narrativa, por decirlo de alguna manera, con el capítulo 6. Y desde el domingo que viene entraremos en la parte profética de este libro. Así que les invito a que vayan leyendo también los próximos capítulos. El imperio de Babilonia ha caído por la mano de los medos y los persas. Y esto, la verdad, que para ese tiempo cualquiera que lo escuchaba, que salía en los diarios, bueno, no había diarios, pero ahí MZ no había. Cuando se circuló esta noticia era prácticamente una locura. Babilonia la Grande, la cabeza de oro, estaba rodando. Y toma lugar los medos y los persas. El pecho, ¿sí? Los brazos de plata que veíamos en el capítulo 2, cuando Mauricio nos enseñaba ese pasaje. Pero lo sorprendente de este hecho, de que ha caído Babilonia y ahora entran los medos y los persas, es que pese a que este es un gran incidente histórico, no vemos una afectación en el pueblo de Dios. No vemos una afectación en Daniel. Los reinos caen, otros imperios se levantan, pero los justos permanecen y son guardados por el Señor de una forma sobrenatural. Cuando leemos el relato histórico de cómo ha caído Babilonia, la verdad que fue terrible, lo vimos la semana pasada. Y como les decía, lo sorprendente es que este hombre, Daniel, sigue en pie. Bueno, fieles, así hemos titulado el mensaje de hoy, porque es una característica que se refleja en Daniel. Es una característica que lo vemos a lo largo de este libro y lo vamos a ver en su plenitud también en este capítulo 6, que es muy especial. Así que vamos a ir al Señor para que Él nos esté acompañando en el estudio de su palabra en esta mañana. Señor, estamos agradecidos por tu fidelidad, porque si hoy estamos aquí, Señor, no es porque seamos iluminados o porque seamos mejores que otros, sino porque tu fidelidad nos ha sostenido. Señor, bendecí tu palabra. Que el Espíritu de Dios se pasee en medio de cada una de nuestras historias y podamos verte claramente, Señor, paciéndote en medio de nosotros. Hace esta obra, Señor, a través de tu palabra. Anhelamos verte, anhelamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entrar en el capítulo 6. A ver. No funca el controlcito. Vamos a ir a Daniel capítulo 6. Acompáñame ahí en su Biblia, ¿sí? Mientras se soluciona. ¿No? ¿O me seguís vos? Bueno. Daniel capítulo 6, del versículo 1 al 3 vamos a leer. Pareció bien a Darío, este Darío es el persa, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales, como siempre, Daniel era uno, a quien estos sátrapas
diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había? Exactamente, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El primer punto que quiero que veamos en qué era fiel Daniel, y Daniel era fiel a lo largo de los años. Nuevamente vemos a Daniel, pero esta vez ya no lo vemos con 15 años como en el capítulo 1, sino que aproximadamente Daniel tiene 90 años. ¿Quién está cerca aquí de los 90? Ahí, cachito, muy bien. Ahí lo tenemos. Casi 90. Segundo le sigue usted. Bien. Casi 90 años. Y hay algo que vemos en Daniel, y es que él ha permanecido fiel. De alguna manera, cuando leemos el relato, no nos dice nada sobre la edad de él, pero cuando lo vemos en el capítulo 1, lo vemos en el capítulo 4 y lo vemos ahora en el capítulo 6, pareciera que han pasado meses, porque Daniel sigue comportándose igual, sigue con las mismas determinaciones. Daniel lo ha sostenido a lo largo de los años. Hay un erudito reconocido y hizo un análisis de las vidas y logros de 400 personajes muy destacados de la historia. Y el análisis mostró que cerca del 80% de las más grandes figuras finalizó su vida activa a los 80 años y algunos un poquito más. Hay algo que vemos, es que estos personajes que han sido ilustres han sostenido su integridad o han sostenido su fervor hasta la vejez. Y esto nos muestra que la vejez tiene un gran valor para el Señor. Pese a que por ahí en esta sociedad no se valoran los años, para el Señor tienen un gran valor. En la Biblia vemos el mismo patrón. Abraham muere siendo anciano y lleno de vida. Moisés acepta el llamado de Dios ahí en el monte Horeb cuando tiene 80 años y se mantiene en el liderazgo hasta que el Señor se lo lleva a su presencia a los 120 años. Josué muere a los 110. Caleb, su amigo, a los 80 años dice: yo tengo el mismo vigor que a los 40 como para conquistar este monte. Isaías y Jeremías siguen profetizando a pesar de la edad, los tienen que matar. Juan va a recibir la revelación de las revelaciones a los 90 años. Cuando ya todo está terminado, el Señor dice: no, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que pone punto final a tu vida. Y Daniel fue fiel a lo largo de diferentes imperios y reyes. No sé si usted nota que aquellos que han sido soberbios en la vida de Daniel han ido cayendo, pero él sigue permaneciendo en pie. Como dice el Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es Daniel. No ha estado en malos consejos, no se ha sentado con los escarnecedores. Él ha cuidado su integridad y va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así fue Nabucodonosor, Belsasar y todos esos sátrapas orgullosos que pensaban que tenía el control de su vida, pero en realidad no era así. Miren lo que dice Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor. Acá está Daniel y pone su confianza en él. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este es Daniel. Miren el otro versículo en Salmos 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez
fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Todo esto tiene un propósito. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. La vejez tiene en el Señor el propósito de anunciar, dice, para anunciar que quien nos fortalece es el Señor, que quien nos guarda es el Señor. La vejez es una señal, cuando estábamos en la voluntad de Dios, de vida, abundancia, de vigor. Esto es un llamado también a los amados hermanos mayores que tenemos en nuestra congregación, a que sigan adelante, porque la verdad que para nosotros, ¿sí?, son un ejemplo. ¿O no? Tenemos que decir amén y gracias al Señor por nuestros padres, por nuestros abuelos que tenemos aquí en medio de nosotros. Hay una nota que leí, me gustó mucho. Daniel trascendió la historia. Él se puso de pie fuera del estiércol de Babilonia. Buscó el reino de Dios. Vivió una vida coherente de principio a fin. Cuando era joven, pero también cuando era anciano. ¿Saben qué? Hay algo tan lindo en Daniel. Es que lo vemos viejito y uno diría, lo que ha sostenido a Daniel, yo también seguiría adelante si a mí me guardan del foso de los leones. Pero no vemos desde el capítulo 1 al capítulo 6 grandes hechos sobrenaturales en la vida de Daniel. Lo vemos en el capítulo 3, en los amigos. Ahora en el capítulo 6 lo vemos en él. Pero no es que uno ve que todos los días él está viviendo hechos sobrenaturales como este. A Daniel no lo sostienen los milagros y las señales. A Daniel lo sostiene, y lo vamos a ver, su amistad con Dios, su intimidad, la realidad de la presencia del Señor. En segundo lugar, lo vemos fiel en medio de sus responsabilidades. Esto es tan importante porque lo vemos claro aquí. Daniel fue ascendido. ¿Han sido ascendidos alguna vez? Bueno, este fue ascendido. Algunos seguimos ahí, pero mejor. Fue ascendido en sus responsabilidades. Y fue ascendido porque era un hombre fiel. Ahí en medio de Babilonia. Nuevamente vemos que aparece la reputación de Daniel. Si hacemos un recorrido en cómo era Daniel, en el capítulo 1 decía que era de buen parecer, educado en la palabra de Dios, amable, respetuoso, íntegro, valiente, determinado, temeroso de Dios, puro, poseía sabiduría, entendimiento y discernimiento 10 veces más que cualquier sabio de Babilonia. En el capítulo 2 lo vimos con discernimiento también, con revelación, con interpretación, con humildad, con veracidad. Lo vimos apartado de la fiesta, lo tuvieron que ir a buscar, ¿recuerdan? En el capítulo 2. En el capítulo 4 lo vemos sano en sus emociones. Él cuando ve esta interpretación del sueño de Nabucodonosor y lo ve como una bestia, no dice, bien, ahí tenés tu merecido, sino que se duele por esto que le va a venir a aquel que lo ha tomado como esclavo. Lo vemos prudente, sujeto a las autoridades. La semana pasada, la reina dijo de Daniel, es un hombre sabio, es único, es superior en entendimiento, es hábil para resolver enigmas, para resolver problemas, para resolver dudas. Se observa también su santidad, su firmeza, es leal a Dios, no acepta los sobornos ni las concesiones. Belsasar le dice, te voy a vestir de púrpura, dice, guardate todos esos vestidos, no quiero saber nada con eso. Y ahora en el capítulo 6 dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas. La palabra superior en arameo es un participio que significa que se distinguía de todos en todo momento, en toda actividad que realizaba. Era el mejor realmente. Tiene 90 años. Ahí debe haber habido gente muy joven. Pero él con 90 años se distinguía en que realizaba con excelencia todo.
El versículo 3 dice, había en él un espíritu superior. Y esta palabra espíritu superior, fíjense que está en minúscula y se relaciona a la actitud. El hecho de no solamente lo que hacía Daniel, sino en cómo lo hacía. La verdad es que la actitud con la que hacemos las cosas tiñe todo lo que hacemos. Uno puede hacer algo muy bien, pero lo hace de mala gana y es como que no está bueno. Hay en otra oportunidad que se manifiesta esta palabra. En algunas versiones inclusive está traducida de esta manera. Dice que Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. Hay en otras versiones que dice tuvieron una actitud diferente. ¿Diferente a quién? Diferente a la de los 10 espías, que eran cobardes, exagerados, que infundieron un mal reporte a todo el pueblo y salió el pueblo temiendo. Es más, en Filipenses capítulo 2, también en algunas versiones está puesto de esta manera, dice, tengan ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús. Nos habla de cómo hacemos las cosas. Y más abajo va a decir, Filipenses 2, hagan todo sin murmuraciones, hagan todo sin quejas, hagan todo sin envidia, para que reflejen al Señor. Bueno, Daniel tenía esto, tenía experiencia. Era un estadista Daniel, y podríamos decir que ha sido el mejor estadista de todos los tiempos. Tenía habilidades administrativas, era un hombre de confianza, era un hombre donde se le podían delegar las cosas, era un hombre que su sí era sí, era un hombre donde podíamos confiar. Dice algo importante también en algunas traducciones que era influyente. Desde el capítulo 1 lo vemos que Daniel cae en gracia. En el capítulo 1 cayó en gracia con el jefe de los eunucos. Nabucodonosor, dentro de todo, lo respetaba bastante, pese a que, bueno, pero estaba medio loco también Nabucodonosor, ¿no? La reina vemos que de alguna manera lo respeta. Vamos a ver en Darío que también lo tiene en alta estima. Y en Ciro también lo vamos a ver. Algo de notar es que en el primer año de Ciro, Ciro escribe un decreto dando la libertad a los judíos, mientras estaba Daniel. Seguramente Daniel, como primer ministro y consejero, ha dicho, los 70 años se han cumplido, deja volver al pueblo. Porque Daniel, algo que tenía también, era conocedor de las Escrituras. Había leído y escuchado todas las profecías de Jeremías que serían 70 años. Daniel era conocedor y me imagino, él iba siguiendo todo esto. Daniel era un enamorado de la palabra de Dios porque veía cómo todo se iba cumpliendo. Vamos a ver desde el versículo 4 al 5 otra característica de la fidelidad de Daniel. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada contra este Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel es fiel en medio de los celos y las envidias. Este pasaje me hizo recordar al pasaje del Nuevo Testamento cuando se dice de Jesús y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente a ver si encontraban en él alguna ocasión para que cayera. Siempre lo estaban mirando al Señor Jesús. Dice, buscaban ocasión. Y no sé si a usted le ha pasado, pero en los hijos de Dios también buscarán ocasión.
Están observándonos. A ver si lo que decimos es lo que hacemos. Si practicamos lo que predicamos. Porque la realidad es que dentro de la religión hay como mucha incoherencia. ¿Por qué muchas personas no quieren asistir a las iglesias? Y muchos dicen, y porque tengo un vecino que va a la iglesia, pero es terrible, insulta, es irresponsable. ¿Por qué algunos patrones no quieren aceptar la invitación de sus empleados cuando los invitan a la iglesia? Y porque el patrón dirá, pero este siempre llega tarde, siempre inventa algo para no venir. Y bueno, estos buscaban ocasión. Y dicen, bueno, observemos a Daniel a ver si llega tarde. Una hora antes ya estaba Daniel ahí sentado en la oficina. Bueno, veamos a ver si hace trampa cuando marca tarjeta. Bueno, ya no se marca tarjeta, ¿no? Hay que poner, estoy medio desactualizado. Sí, marca la huellita. Y una hora después Daniel se está yendo porque le quedaron tareas ahí para realizar. Daniel no acepta sobornos. Es que hay una cámara que es la que le importa a Daniel. No son las cámaras que están en la oficina, no son las cámaras que están en el taller. Es el Señor que lo está mirando permanentemente. Y Él le sirve a Dios. Por lo tanto, no importa quiénes lo estén mirando, Él está preocupado solamente en el Señor. La verdad que la envidia es muy clara en este pasaje, ¿no? Lo habían ascendido y estos estaban furiosos. A lo largo de la Biblia vemos otros que han tenido envidia. Caín tuvo envidia y ¿qué hizo? Mató a Abel. Entre Raquel y Lea parece que había una competencia a ver quién de ellas tenía más hijos. Qué rara esa competencia, pero bueno, se tenían envidia y iban ahí, ¿quién tenía más hijos? Los hermanos de José sienten envidia y lo tiran a una cisterna, lo quieren matar. Los hermanos de Jesús, el hermano mayor del hijo pródigo, los fariseos. La verdad que la envidia, había unas definiciones que me parecieron interesantes. No es el tema que estamos tratando, pero es importante. La envidia va acompañada de deseos de muerte y de orgullo, ya que estamos descontentos no solamente por no tener algo, sino con el hecho de que alguien lo tenga. Algo que me pareció importante de la envidia es que la envidia viene en relación a las mismas posiciones y puede ser con respecto a cualquier cosa. Y por lo general se da en círculos íntimos de amistades o en la familia. Uno dice, qué triste, pero si ustedes ven los ejemplos que vimos acá, casi todos los que se tienen envidia son familia. Es más, para ir más allá, son hermanos o muy cercanos. Y bueno, esto es así. Yo no tengo envidia de la plata que tiene Messi, porque lo tengo allá lejos, no lo conozco. Pero tal vez cuando nuestros cercanos, y debemos tener cuidado con eso, porque somos hermanos. Un remedio para la envidia es gozarse con el que se goza. Cuando alguien adquiere algo, celebre junto con él. Qué lindo que es esto, ¿no? Y se nota, ¿no? Cuando usted le cuenta a alguien algo que ha adquirido o que tiene, ve la cara si le parece o no le parece. Qué lindo cuando hay esa libertad que podemos contar las cosas que el Señor nos ha dado. Confía en la soberanía de Dios con respecto a las bendiciones. Si el Señor da es porque está dentro de su voluntad y si el Señor quita también. Y sea agradecido con lo que el Señor le da para poder vivir contento. Hay algo que también vemos en este pasaje con respecto a la fidelidad de Daniel. Él es fiel a las leyes del reino de Dios. En otras palabras, los hombres pueden hacer sus leyes, pero cuando estas leyes interfieren y violan las leyes del reino, pues entonces Daniel dice, no estoy obligado a obedecerlas.
¿Vieron? Dice, no hallaremos nada, no vamos a poder encontrar nada en contra de estas leyes, sino en contra de las otras leyes. Daniel era fiel a las leyes del reino de Dios. Algo que me llama aquí la atención, dice, no se halló en él ningún vicio, no se podía encontrar ningún hábito desordenado. Miren, hay que estar siendo examinado día, noche, tarde, por 120 sátrapas, permanentemente. Se han dividido en grupos, unos se fueron a un lugar, lo perseguían, y desde los 15 años a los 90 y que no se encuentre nada, ¡wow! Este hombre no vivía en el templo, Daniel. Este hombre era íntegro. Este hombre tiene la cualidad que se encuentra en el Nuevo Testamento con respecto a los pastores y ancianos que deben tener. También a los diáconos se les pide irreprensibles. El hecho, lo hemos explicado otras veces para el que no lo sepa, la palabra irreprensible tiene que ver con la idea de un sartén caliente, hirviendo, que no tiene mango, que no hay de dónde agarrarlo. Como por ahí decimos, a este no hay de dónde agarrarlo, porque es íntegro, porque es puro. Se lo observó en lo social, en lo moral, y dice, él era fiel. ¿Qué urgencia hay hoy por hoy de fidelidad? ¿Qué urgencia hay de fidelidad en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios? Fidelidad con nuestras esposas, en lo emocional, en lo moral, en lo sexual. Fidelidad con nuestros hijos. Fiel a la novia. Capaz que hay alguno que está de novia y dice, yo no necesito ser fiel porque no estoy casado. Qué peligro, ¿eh? Porque si no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Inclusive, tal vez está ni de novios, se está conociendo. Dice, no necesito ser fiel a esta etapa tal vez de conocerme. Pero si anda tirando cañas por todos lados, como dicen, si no puede ser fiel en esto poquito, que es una amistad con propósito, por ahí, por decirlo de alguna manera, si no puede guardarse ahí, entonces menos lo será en el matrimonio, donde sin duda que las tormentas y la barca se mueve de una manera más poderosa. Daniel vivía el concepto que menciona el apóstol Pablo, el misterio de la piedad. ¿Lo han sentido en el apóstol Pablo? La palabra piedad es eusebia. Es vivir con la conciencia de que Dios está presente todo el tiempo. Eso vivía el apóstol Pablo. La conciencia y la realidad de la presencia de Dios en todo lugar. Y yo sé que en esto usted está de acuerdo conmigo, pero hay veces que en nuestra práctica es como que no lo manifestamos. La realidad de la presencia de Dios es tan cierta aquí como en la facultad, ¿o no? ¿Es así? Sí. La realidad de la presencia de Dios es tan cierta en un campo donde está trabajando el misionero o en un púlpito donde está predicando cualquier ministro que en la casa y en el gimnasio, ¿o no? La realidad de la presencia de Dios es siempre. Pero hay veces que nos comportamos de una manera cuando estamos bajo responsabilidades ministeriales y de otra, cambia hasta nuestra manera de hablar cuando estamos en otro contexto. Y esto no tiene que ser así. Dice el texto, Daniel era fiel. Y acá vamos a ver un poco el carácter de estos impíos, la contraparte de la fidelidad. Miren lo que dice el versículo 6 en adelante. Entonces estos gobernadores y sátrapas, saben que la palabra sátrapa es administrador o gobernante, pero se caracterizaron tanto en la historia
por quedarse con las cosas de los demás y hacerle la vida imposible, que les queda como una mala palabra. ¿Vieron cuando dicen no seas sátrapa? Bueno, se juntaron delante del rey, así como no sé si alguna vez, qué feo lo que voy a decir, pero no sé si alguna vez han estado delante de un pozo séptico destapado. No han tenido el privilegio. Bueno, en mi adolescencia hice algunas changuitas y me llamaban para tapar pozos sépticos. Horrible. No le aconsejo esa changuita, pero bueno, cuando hay necesidad. Y algo que tiene el estiércol se aglomera, se junta, así. Es impresionante. La maldad es así. Se juntaron para ir contra este hombre. Buscan aliados, son cobardes. ¿Sabe que la maldad funciona muchas veces en tumulto? Se manifiesta en grandes aglomeraciones. Y Daniel lo vemos 90 años solito ahí. Iban en contra de este viejito, pobrecito. Y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Aduladores, mentirosos. No les interesaba que viviera Darío, ni el cuidado del reino. A ellos les convenía que Daniel no estuviera porque ellos eran corruptos, porque Daniel sí cuidaba los intereses de este rey. Daniel anda en luz y confronta las tinieblas. Versículo 7, todos los gobernadores del reino, dicen, ¿lo ven? Estos sátrapas vienen, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Mentirosos, si ellos estaban bajo la tutela de Daniel y Daniel no ha dicho nada con respecto a esto. Dice que cualquiera que en el espacio, miren qué idea maravillosa se les ocurre, que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Una idea ridícula, ¿sí? Era ser Dios por un mes. Ese era. Dios por 30 días. Versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Manipulación, trámites acelerados. Lo vemos que lo presionan. Vienen entre estos 120 y lo rodean. Después lo vamos a ver de vuelta. Vemos otra característica aquí en Daniel. Él es fiel en medio de la persecución. Daniel estaba viviendo bajo las bienaventuranzas que mencionó el Señor Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. ¿Cuál es la razón de esta persecución? Porque a Jesús lo persiguieron. Entonces también lo harán con nosotros. Porque Jesús lo profetizó. Así como me persiguieron a mí, también lo harán con ustedes. Porque no somos de este mundo. Porque este mundo, ¿sí?, lleva una corriente y nosotros vamos en contra de esa corriente. Con nuestro estilo de vida confrontamos su filosofía, su religión, su ideología, sus metas, sus principios. Y de alguna manera, como dice el libro de Timoteo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente recibirán persecución. En otras palabras, seremos perseguidos porque portamos la verdad. El Hijo de Dios dice la verdad con respecto a todo, o por lo menos así tendría que ser. Con respecto a Dios, con respecto al hombre, con respecto al matrimonio, con respecto a la sexualidad.
El Hijo de Dios porta la bandera de la verdad y por eso es perseguido. Su luz confronta las tinieblas. Por eso es que están tan enojados estos sátrapas. Algo que vemos también en Daniel. Él es fiel ante las amenazas de muerte. No pueden intimidarlo a Daniel. Él sigue siendo fiel. Me gustó en un artículo que leí sobre Policarpo. Policarpo, lo hemos dicho en otras oportunidades, él era discípulo del apóstol Juan, junto con otros padres de la iglesia primitiva. Y dice, cuando quemaron a Policarpo, discípulo de Juan, en la hoguera de Esmirna en el año 155 después de Cristo, durante sus 86 años él había sido cristiano. Y antes que ellos encendieran el fuego, apelaron a él y le dijeron, niega al Señor y salva tu vida. Y él con seguridad y de una manera tranquila, mientras estaban encendiendo el fuego, con 86 años dijo, durante 86 años le he servido a Jesús y él nunca me ha hecho daño. ¿Por qué debería renunciar ahora? Encendieron el fuego y lo quemaron. Qué hermoso es ver esta fidelidad en los hijos de Dios. Miren lo que dice, seguimos con el relato, el versículo 10. Versículo 10. Cuando Daniel supo que se había dado el edicto, déjese asombrar por los detalles que van a ir apareciendo, aunque conocemos la historia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Otra característica de la fidelidad es que él es fiel a su comunión con Dios. Vieron, dice, cuando se enteró de esta mala noticia, como decía Lucas en la apertura, él fue a orar. ¿Se ha enterado alguna vez de una mala noticia? Oh, sí, ya. Y el tema es que muchas veces ante esas malas noticias, nosotros intentamos resolver el asunto. Daniel no fue a hablar con Darío. Daniel no fue a hablar ni siquiera, no sabemos si estaban vivos, con sus amigos. Daniel va y ora. Él siguió orando. ¿Saben que nosotros no oramos muchas veces, no por falta de tiempo, sino porque pensamos que no es urgente? Y vemos en Daniel que él tiene una dependencia en el Señor. Las circunstancias difíciles no iban a alejar a Daniel de su comunión con Dios. Y sin duda que por ahí estamos viviendo situaciones difíciles. Pero estas no deben alejarnos de nuestro tiempo de oración. Dice también, entró en su casa. En aquellos días era muy usual tener una especie de aposento. Bueno, Daniel lo tenía. Y él abrió las ventanas. Daniel no estaba provocando a nadie. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice que lo hizo como lo hacía antes. No es que ahora dice en modo de valentón, voy a abrir las ventanas y que me vean todos. No, Daniel lo solía hacer a esto. Se arrodillaba. Qué hermoso hábito el de arrodillarse. Un poco perdido por ahí. Pero la verdad que el hecho de arrodillarse habla de nuestra posición, cómo debe ser ante Dios. Siempre de humillación. A pesar de sus 90 años, ahí está arrodillado. Le deben haber dolido las rodillas, calculo. Debe haber costado pararse luego de orar. ¿Sí? Pero seguía orando al Señor. 3 veces al día. Cuando leía esto de 3 veces al día, pensaba no en la vida de oración de la iglesia, sino también en la mía.
Y me gusta que dice que 3 veces al día iba y se arrodillaba, porque esto habla de un tiempo separado. Porque uno dice, bueno, yo oro más que 3 veces al día. Y seguramente que Daniel también oraba más. Pero tenía tiempos específicos donde él se separaba, se apartaba y oraba. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Estamos separando tiempo para orar o nuestro tiempo de oración es mientras vamos rápido de camino al trabajo? ¿Está mal eso? No, hay que orar siempre. Pero necesitamos ese tiempo especial dedicado al Señor. A mí, yo soy medio agendero, pero yo lo que veo acá es que Daniel está organizado. Y era el primer ministro. Daniel tiene un montón de ocupaciones, tiene muchísimas cosas que hacer. Pero él lo que hace es separar tiempo para orar. Dice que oraba hacia Jerusalén. Daniel oraba direccionalmente. No eran muchas palabras sin sentido. Cuando él pensaba en Jerusalén, oraba por libertad, oraba por restauración. Tenía algo en mente cuando él oraba. Y tal vez nosotros también tenemos algo que está turbando nuestra mente y que nos preocupa muchísimo. Debemos orar direccionalmente y pedirle al Señor que obre en esa situación. Y me encanta nuevamente esto, cómo solía hacerlo antes. Habla de hábitos. Él tenía el hábito de la oración. ¿Vieron cómo dice aquí también? Y daba gracias. ¿Cómo que está dando gracias? Lo van a matar a este tipo. Pero él está dando gracias. Él daba gracias aún en las situaciones difíciles, en las amenazas de muerte, en medio de la persecución. Él está dando gracias. Y es lo que la Biblia nos invita a hacer a cada uno de nosotros, cualquiera sea la situación. Algunos versículos ahí para que los lea. Primera de Tesalonicenses 5 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses, no se inquieten por nada, más bien antes, en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Dedíquense a la oración, dice Colosenses. Perseveren en ella con agradecimiento. Romanos 12, alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Algo hermoso de estos versículos es que Pablo no escribe estos versículos en la playa. No está en un sillón viendo una serie cuando dice alégrense por todo. Él está en medio de un calabozo, atado con cadenas. Los calabozos en el tiempo de Roma, ¿sí? Estaban bien inclinados y era el último. ¿Para qué? Para que el baño de todas las celdas tuviera un desagote en lo último que fuera el calabozo. Y allí está el apóstol Pablo. Alégrense, denle gracias. Y Pablo no ha perdido el olfato, no. Él vive una realidad espiritual de la conciencia de que Dios está presente. Miren lo que dice el versículo 12 de esta historia. Ya estamos llegando ahí a ese clímax que sabemos de Daniel en el foso. Versículo 12, fueron luego ante el rey. Estos están desesperados. Yo veo a Daniel está tranquilo y ellos están desesperados. Y le hablaron del edicto real. Son acusadores, como Satanás en el libro de Apocalipsis. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. A ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mentirosos, porque Daniel sí respetaba al rey. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Vemos cómo lo quería Daniel. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No ha dormido. No ha dormido, ha estado hasta el otro día para poder librarle. Pero aquellos hombres lo rodearon al rey, empezaron a presionar y le dijeron: sepas, oh rey, ven la presión, el odio, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Y ahora sí, Daniel es fiel en el foso de los leones. Miren el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Ha estado toda la noche tratando de librarle de ahí. Capaz que quiso cambiar el edicto, no pudo. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué reputación la de Daniel, ¿no? No es un evento, es un hábito en su vida. Continuamente sirves. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Qué interesante que Daniel nunca dice una palabra aquí. Daniel no se ocupa de su propia causa. Daniel no se está defendiendo. Así como el Señor, como cordero, es llevado al matadero y no abrió su boca, Daniel está aceptando, ¿sí?, lo que Dios ha preparado para él. Y se apropia de su propio nombre, donde dice Daniel significa: el Señor es mi juez. El Señor se encargará de defenderme. Ahora, estos leones eran leones de verdad. ¿Ha visto alguna? Bueno, yo cuando iba a la escuela dominical pintaba por ahí dibujitos y pintaba unos dos o tres leones. Pero la realidad es que el foso de los leones históricamente no era de 2 o 3 leones. Se pensaba que estos fosos se hacían en una colina, por abajo tenía la puerta principal y por arriba había una reja donde se podía ver hacia abajo. Por eso Darío después va a ver, ¿sí?, hacia abajo. Desde aquí, puede ser por la puerta o por aquí, se los lanzaba a través de una especie de tobogán, por alguna manera de decirlo. Así era la arquitectura de esos fosos. Y abajo había múltiples leones. Después vamos a ver, algunos ya conocen la historia, a estos 120 sátrapas los arrojan. No llegan a tocar el piso 120 sátrapas con sus familias. No alcanzan a tocar el piso que ya los leones los han agarrado en el aire y les trituraron los huesos. 2 leones no pueden hacer eso. Algunos creen que pueden haber habido algo de 30, 40 leones. Había muchísimos leones. Y allí está Daniel. Una piedra fue traída como un sello. Me hace acordar a la crucifixión de Cristo, se me va ahí. Ponen la piedra, la sellan. El gozo que han tenido estos príncipes de poner el sello, se peleaban para poner el sello, de decir: bien, lo logramos. Daniel
está muerto. Siempre pasaba esto, cuando los tiraban, no llegaban a tocar el piso, ante estos leones hambrientos que los utilizaban de verdugos. Ahora, nosotros sabemos cómo termina esto, pero veo que Darío ya lleva 2 noches sin dormir. Y Daniel esa noche la pasará en paz. Dice que se acostó ayuno en la Reina Valera. Esto significa que se abstuvo de cualquier placer, de cualquier deleite, que no quiso comer. Este hombre está perturbado y pensaba en que hay un silencio aquí, no sé si lo ven. Uno lee la historia y dice que Daniel fue arrojado al foso de los leones y después pasa al palacio con Darío y uno dice, ¿qué me importa Darío? Yo quiero saber qué pasó en el foso. Pero hay como un silencio aquí en esa noche. Sabemos que Dios lo cuidó. Pero son esos silencios y esas noches que por ahí aparecen en la Biblia. Son esos silencios, momentos difíciles donde la mano y la intervención del hombre no pueden hacer nada. Este hombre ha tratado y ha trabajado para sacar a Daniel, pero no puede hacer nada. Son momentos oscuros que intimidan y llenan de mucho temor. Son esas horas, meses o años donde todo parece que va a terminar. Son esas horas que pasan los discípulos, desde la noche del viernes hasta el domingo de resurrección, que no sabemos qué pasa, pero es un lugar oscuro. Son esos días que está Jonás en el vientre del pez, que no sabemos qué está haciendo allí, pero sabemos que Dios va a hacer algo. Son esos años que vive David en la cueva de Adulam, en donde está siendo perseguido injustamente. Son esos años de esterilidad de Ana, donde se burlan porque no puede tener hijos. Son esos días donde está Elías ahí en la cueva, depresivo, queriendo morirse. Son las horas donde está Pablo y Silas en medio de un calabozo. Son esos desiertos, barcas, valles, caminos, en donde nadie puede hacer nada, pero de alguna manera sobrenatural Dios obra. Son fosos, una casa vacía, una pérdida, una sala de hospital, una sala de terapia, un mal diagnóstico, la pérdida de un trabajo. Son esos fosos en donde muchas veces no hay nadie. Y los leones son tantos, pero hay alguien que está allí, y es el Señor. Hay algo hermoso. José pasó por uno de esos fosos, lo tiraron, pero cada vez que lo vemos a José, el Señor bendijo esos fosos, porque no se trata del foso, se trata de con quién lo pasamos. Y me encanta este versículo, Habacuc capítulo 3. Dice, aunque la higuera no florezca y ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Allí está el Señor en medio de la escasez, en medio de la pérdida, en medio de la mala noticia. Y así termina esta historia. Miren, versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana. Versículo 19. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces
a Daniel con voz triste. Y había una cierta fe de este hombre, ¿no? Daniel, siervo del Dios viviente. Qué título que le da a Daniel, ¿no? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. El Señor es nuestro juez. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Es tan hermoso esto. Muchas veces Dios no nos librará de los fosos y los hornos para que se manifieste su poder y su gloria. Y hay veces que sí, pero hay algo que debemos entender claramente aquí. Como dice el libro de Romanos, miren, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre o miseria? Claro que no. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vemos claramente en este libro que Dios no libró a Daniel del foso, pero pasó con él ese foso. Ningún decreto de este mundo puede ir contra los decretos de Dios, porque Él es quien decreta. Él es quien abre puertas y quien cierra puertas, quien sella y quien rompe esos sellos. Destrozó la piedra que había ahí. La destrozó a través de su resurrección. No importaba el sello de Pilato, de Herodes, no importaban los sellos de estos príncipes. Ningún rey, príncipe, gobernante, ni principados, ni potestades pueden con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún león puede con el león de Judá. Le preguntaron una vez a una niña de escuela dominical, ¿por qué no se lo comieron los leones? Dice esta niña, el maestro preguntaba esto, y la niña dice, porque el león de Judá estaba en el foso. ¡Wow! ¡Qué percepción de la presencia del Señor! Ningún león, ningún sátrapa. Los historiadores ateos dicen, es que estos leones no tenían hambre. Y otros dicen, estos leones eran viejos y no tenían dientes. ¡Qué ridículo! Tiraron a los 120, estaban más hambrientos, pero el Señor hasta tuvo misericordia de los leones, ¿no? Porque estaba medio viejito ya Daniel, y bajó carne fresca, 120 leones. Quiero terminar con este Salmos. Dice el Salmos 91, para terminar. ¿Usted cree en este Salmos? ¿Cree en la palabra de Dios y en sus promesas? Amén. Por lo tanto, ¿este Salmos es real? Sí. Amén. ¿Es real este Salmos? Amén. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Acá sí declare. Acá sí declare. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío.
te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Promesas como este Salmo. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Versículo 6. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Esto es verdad? Amén. Esto es verdad. Algunos dirán, ¿y por qué hay familias entonces que les tocó vivir esta peste? Es que me encanta la palabra que usa aquí. No te conquistarán. No te conquistarán. Algunos hermanos inclusive han partido a la presencia del Señor. Fueron librados de toda enfermedad. Fueron librados de absolutamente todos. Y los que estamos aquí también seremos librados. El Señor trajo una palabra una vez a mí cuando iba entrando a la cárcel. Otro tipo de leones. Y el Señor trajo una palabra a través del libro de Ezequiel. Que si yo estaba dentro de los planes del Señor, y si era obediente al Señor, y vivía en integridad, entonces los hijos de Dios somos inmortales hasta que el Señor nos lleve a su presencia. El Señor, si estamos dentro de su voluntad, eso no significa no cuidarse, ¿eh? No vemos a Daniel cacheteando a los leones, decía, a ver, no. Daniel no. Daniel vive bajo las leyes impuestas, pero su confianza está en el Señor. Y dice, acá lo vemos a Daniel, versículo 11, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Ahí está Daniel. O el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y les honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Esto Daniel lo vivió. Dios quiera que nosotros también lo vivamos de una manera tan real como Él lo hizo. Vamos a ir al Señor en oración.